Buenas tardes, queridos amigos y amigas, fieles compañeros de camino de semana a semana, una semana tras otra. La última vez les decía que iba a concluir la serie sobre la oración y hoy día quisiera abrir como un pequeño paréntesis, creo que se lo dije la vez pasada también, un pequeño paréntesis de reflexión de fe a partir de la coyuntura nacional peruana, que me disculpen los que no están directamente implicadas en esa coyuntura política, social del país, pero creo que muchos países de América Latina están en situaciones parecidas o por lo menos atravesando problemáticas políticas parecidas. Creo que es importantísimo en coyuntura de elecciones y sobre todo en medio de la crisis que estamos atravesando, preguntarnos cómo un creyente, cómo un discípulo, una discípula de Jesús tiene que situarse ante el reto de definirse políticamente y de contribuir a definir el futuro del país. Voy a poner como título a esta reflexión una expresión del Papa Francisco en Fratelli Tutti: la forma más alta del amor es el amor político. Vamos a hablar de amor entonces, pero de ese amor más alto que cualquier otro, que es el amor político. Primero, permítanme recordar una serie de actitudes fundamentales del cristiano, del discípulo, de la discípula, ante el hecho político, porque creo que andamos con muchos fantasmas a propósito de la política y de lo político, del hecho político. Creo que hay que recordar algunas cosas. Sí es verdad que la política, la práctica de la política en nuestros países y en el mundo entero, podríamos decir, tiene mala fama, como que hablar de política es hablar de algo grosero, sucio, vulgar. Y los que se meten en política, entre comillas, no están lejos del infierno. Política y maldad y pecado están casi equivalentes, son casi equivalentes en nuestro inconsciente, en nuestra mente, y hay que reconocer que hay muchos motivos de estar decepcionados. Hemos puesto nuestra confianza en amigos, en amigas, en gente que parecían haber sido formados dentro de la iglesia con una perspectiva moral y una responsabilidad y una conciencia aguda, y que terminaron igual que cualquiera de los demás políticos corruptos. Entonces, habría motivos aparentemente de desconfiar definitivamente de la política, y sin embargo, creo, con mayor razón todavía si estamos decepcionados, creo que hay que apostar por una política como acto de fe. Hay que ligar fe y política. No digo discursos eclesiales de una tendencia u otra tendencia, conservadores o progresistas. No, yo creo que se trata de una fe cristiana en la humanidad, esa fe que Dios tuvo con ella al encarnarse, incluso si el propio Dios y el propio Jesús también tuvieron que sufrir muchas decepciones y frustraciones. En efecto, lo político, el acto político, el compromiso político y en la cancha política es una condición indispensable para vivir en fraternidad, para vivir con una humanidad que comparte, para vivir en comunidad. Es indispensable para lograr una gestión plural
del bien común. Creo que el fundamento de la política definitivamente es el bien común, pero en una sociedad, en una cultura, una civilización donde lo digital, por ejemplo, está borrando completamente la noción de bien común como si fuera algo superfluo y que solo interesa el proceso de crecimiento individual. Claro que la política entonces está dejada, la dejamos en manos de los bandidos, de los delincuentes. Es como si abandonáramos un barrio de la ciudad y dejáramos que las fieras lo invadieran. No hay ciudad, no hay ciudadanía, no hay comunidad humana, no hay posibilidad de mejorar el mundo y de cuidar el planeta sin pasar por el acto político, sin compromiso político, no solamente de los políticos, es el problema justamente. Juzgamos y criticamos el no compromiso o la corrupción o la traición de los políticos, pero nosotros no nos comprometemos, todos y todas. Estamos comprometidos en lo político, en el respeto de las diferencias, incluso de ideologías diferenciadas, salvo que se trate de defender fundamentos éticos no negociables. Y creo que a veces estamos actualmente ante retos y exigencias éticas no negociables. Hay que recordar en ese sentido que el Concilio Vaticano II, tanto en Lumen Gentium como en Gaudium et Spes, afirmó, estableció de manera definitiva la autonomía de la gestión política y social del mundo. Ya se acabó la tiara, se acuerdan de que el Papa antiguamente tenía una triple corona, ¿ya? La corona espiritual, tenía el poder espiritual, tenía el poder sobre la comunidad eclesial, pero también tenía el poder absoluto a nivel político. Era como el rey de los reyes, si quieren. Eso se acabó, felizmente. La Iglesia ya no tiene, ya no es un instrumento de intervención directa en el escenario político, pero sí tiene el deber de inspirar a sus miembros, en particular con todo lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, tiene que inspirar el compromiso social y político de los discípulos y discípulas de Jesús. Y yo creo que justamente Fratelli Tutti es el último documento importante de doctrina social de la Iglesia, y este documento es un documento sumamente importante, sumamente definitorio, diría yo, magisterial, para guiar y formar y enseñarnos en nuestro compromiso político. Última llamada de atención, advertencia. Existe, y no poco, entre los creyentes cristianos y católicos también, el enorme peligro de la manipulación de la Biblia, de la religión, de los santos, incluso de la Virgen María, para defender ideologías e intereses contrarios, absolutamente contrarios al Evangelio. Yo pienso en lo que se suele llamar desde los Estados Unidos la teología de la prosperidad, que intenta decir a partir de la Biblia que la riqueza es automáticamente una bendición de Dios y la pobreza una maldición, y que entonces más rico, más bendecido por Dios. Se ve inmediatamente cómo entonces un señor Trump aparece como un Mesías a partir de esta supuesta bendición de la prosperidad. ¿Cuántos manipulan la Biblia de manera totalmente fantasiosa para justificar el racismo, la inferioridad de una raza sobre otra?
La exclusión y la violencia de todo tipo, de género, de culturas, de religiones. No creamos que esto es teórico. En este momento, claro, hemos visto el caso casi patológico, ¿ya? Y patético a la vez del señor Trump en los Estados Unidos, pero también tenemos a un Bolsonaro. En Brasil tenemos regímenes nacional católicos. En Polonia, en Hungría, se suele decir que en Perú ese peligro no existe, no estoy seguro. Este peligro siempre existe cuando la ciudadanía se ve abandonada a sus propios demonios, y creo que es lo que está pasando actualmente. Bien, entonces esto era un rápido recuerdo de los fundamentos, la razón de ser de lo político en el compromiso cristiano. Un cristiano, un católico que desprecia lo político, simplemente desprecia la encarnación de Jesús en la historia y en la historia contemporánea. A partir de ahí, no puedo dejar de analizar la crisis de la democracia y de la ciudadanía. No creo que la democracia occidental sea perfecta, pero como lo dice y lo repite también el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es el sistema más adecuado todavía. Hay que perfeccionarlo, hay que cambiarlo en muchas de sus dimensiones, pero no se lo puede descartar simplemente porque no funciona. Hay que hacerlo funcionar si no funciona, y de hecho no funciona muy bien en ninguna parte en este momento por motivos diversos. En los países tradicionalmente democráticos, como son Estados Unidos o como es Europa o Canadá, creo que Canadá, Suiza son modelos de democracia. Sin embargo, es una democracia que se ha sofisticado tanto, que se ha burocratizado tanto, que ya no funciona, simplemente es como un instrumento demasiado pesado que está detenido. Y en cambio, en países como los nuestros, tenemos que reconocer que nunca hubo una verdadera democracia, pero sí hubo intentos de democratizar nuestros regímenes políticos. Miremos un poco primero cuáles son los fundamentos de una verdadera democracia. Creo que es importantísimo recordarlo. El fundamento principal es la participación universal de la ciudadanía en la gestión del bien común. La participación universal de la ciudadanía en la gestión del bien común. Acuérdense que no hace tanto tiempo que solo los ricos podían votar. Todavía hace muchísimo menos tiempo, en los años 40, 50 del siglo pasado, que las mujeres pueden votar, ¿ya? Que los analfabetas pueden votar, ¿ya? Entonces, la idea de una participación universal todavía no está muy, muy clara en la mente, incluso de la propia ciudadanía. Claro, el mecanismo propio de esta participación universal en la gestión son las elecciones, pero vamos a ver dentro de un momento que el sistema electoral, aunque en un país como el Perú, por ejemplo, el voto obligatorio me parece una cosa totalmente democrática, obligarnos a pronunciarnos, ¿ya? Eso es totalmente democrático. Sin embargo, las elecciones son una payasada muchas veces por culpa del sistema, pero también por culpa de nuestra ignorancia. Voy a volver a ese tema de la ignorancia, que es probablemente el problema más grave de la crisis democrática que atravesamos. El segundo pilar, después de la participación universal, es la fiscalización permanente de la ciudadanía.
Y esto en la tradición occidental se hacía a través de los partidos y los gremios, fundamentalmente, o los grupos de presión también. Son tres categorías de herramientas a través de las cuales la ciudadanía interviene, controla, fiscaliza el ejercicio del gobierno, un ejercicio del gobierno que debe ser limitado en el tiempo y limitado en su espacio. Pero hoy día, tanto los gremios como los partidos se han transformado en clubes de compadres y de ahijados que se protegen mutuamente y se defienden entre ellos ante todo tipo de amenaza que pueda venir desde afuera. Entonces, los partidos son fantasmas también, y fantasmas creados así sobre el pucho para sostener intereses particulares y sostenerse mutuamente en la precariedad de la corrupción. Segundo pilar, entonces, fiscalización ciudadana permanente a través de los partidos, de los gremios, de los grupos de presión que hoy día están realmente raquíticos. La tercera insistencia del sistema democrático es la dialéctica mayoría-minoría. Es esta dialéctica del debate entre mayoría y minoría que supone la verdadera democracia. Es negociando entre minoría y mayoría, pero no minoría y mayoría de los clanes, sino minoría y mayoría de la ciudadanía, de la nación, del pueblo. Y justamente ese diálogo, esa dialéctica, permite la protección de los más vulnerables, ¿ya? Y supone que la palabra sincera y verídica se sustituye a la violencia, porque en un país, en una sociedad primitiva, bárbara, diría yo, la regla es la violencia, y la violencia del más fuerte, que sea violencia física, eliminaciones, delincuencia, o que sea la vulgaridad de los insultos. El diálogo entre minoría y mayoría, garantizando los derechos y el cuidado de los más vulnerables, eso es lo que nos hace pasar a una sociedad civilizada que reemplaza la violencia por la toma de palabra. El último punto de esta estructura democrática, de esta utopía del sistema democrático, es la independencia de los diferentes poderes y especialmente la independencia entre lo político y lo jurídico. Bueno, no hay que hacer dibujos, sabemos que estamos en una situación de corrupción mutua, ¿no? Como hay un sistema de vasos comunicantes entre lo político y lo jurídico, donde se van corrompiendo mutuamente a través de un sistema muy sofisticado, donde entra en muchos países la policía, el ejército, la droga, el narcotráfico, ¿ya? Bueno, estos 4 pilares: participación ciudadana universal, fiscalización a través de instituciones populares, dialéctica mayoría-minoría donde se reemplaza la violencia por la palabra, y la independencia de los poderes, pues todo esto está completamente trastornado en nuestra supuesta democracia. Lo que sí presenciamos en este momento son 2 planetas completamente independientes y cuyos intereses son absolutamente antagónicos, ¿no? Mientras la casta política vive en una especie de no sé, de Disney World, ¿no? Está en un mundo de Walt Disney, un mundo de fantasía que está totalmente desconectado de la realidad de la gente,
¿ya? Y donde la norma es el compadrazgo, el clientelismo, protegerse mutuamente, como le estaba diciendo, ¿no? Un planeta totalmente independiente que vive su circo en sí mismo mientras la gente se muere de COVID o pierde sus empleos o no puede estudiar debidamente, como es el caso de la mayoría de los niños hoy, ¿ya? Y frente a este planeta, ese carnaval, este circo, la ciudadanía también vive en su propia problemática, encerrada en la emergencia de su propia sobrevivencia. Y con esta emergencia cree que lo político no le ayuda para nada. Y claro, si mira el circo del otro planeta, del Disney World, tiene motivo para pensar que eso no le va a ayudar para su sobrevivencia, para salir de su propia crisis, ¿no? Y además, esta ciudadanía se ve como encerrada en una lógica digital y mediática que la individualiza cada vez más, ¿no? La lógica del consumidor es tu ego va consumiendo y no te importa el resto, ¿no? Es una destrucción digital de la conciencia comunitaria. Entonces, estamos como en dos circos, si quieren, en dos irrealidades, ¿ya? Y cada una de esas realidades va gestionando sus propios intereses. El circo de los corruptos, sus intereses de clan, de compadrazgo, de ahijaditos, y la ciudadanía pensando que solo tiene que resolver su problema económico, político, familiar, individual y nada más, y que más bien la búsqueda del bien común es un tropiezo, una trampa, algo que le va a detener. Entonces es el fin de esta bella dialéctica minoría-mayoría con la preocupación y el cuidado de los vulnerables. Y en este contexto, si las elecciones son un carnaval esporádico organizado por los medios, un falso encuentro cada 4 años o cada 5 años. Me van a decir que soy muy pesimista, no del todo, no del todo. Sí creo que existe lo que llamaría un instinto ético democrático que surge y se manifiesta esporádicamente. Pienso en la protesta de los jóvenes cuando hubo esta usurpación de poder en el mes de noviembre pasado. Sin embargo, este surgimiento de un instinto ético democrático no tiene sustento teórico práctico y sobre todo no tiene sustento institucional, como lo tenía o lo tienen todavía las grandes tradiciones democráticas antiguas. Frente a este surgimiento, este estallido esporádico de las protestas, sabemos que en el Perú estamos constantemente sacudidos por protestas, creo que tenemos más protestas que terremotos, ¿no? Pero frente a esto, el Estado está asaltado y confiscado por el sistema económico neoliberal. Eso es lo que dice también Francisco en Fratelli Tutti. Un Estado confiscado por el mercado, por el sistema económico neoliberal, del cual nos dice que es totalmente antievangélico. La denuncia del sistema neoliberal, económico y neoliberal, es una de las constantes de las tomas de palabra del Papa Francisco. Bien, ante esta crisis de la democracia, ¿no? Comparé la utopía, el ideal democrático y la situación en la cual nos encontramos. ¿Cuáles son los criterios evangélicos de responsabilidad política de un ciudadano que se pretende discípulo o discípula de Jesús? ¿Cuáles son los criterios evangélicos de una responsabilidad política cristiana? La primera es una pregunta. La primera y la más fundamental, el criterio más fundamental es una pregunta.
¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están los vulnerables? Eso es la prioridad de las prioridades, que nunca se puede sacar del paisaje. Prioridad de las prioridades en los proyectos políticos. ¿A qué sectores favorecen las propuestas de nuestros candidatos? Esa es la primera pregunta. Y si no son los pobres, los más vulnerables, quienes son el objetivo principal de la propuesta política, esto es antievangélico, eso es clarísimo. ¿Dónde están los pobres en esta propuesta? Segundo criterio de compromiso nuestro es averiguar la experiencia ética y social de los candidatos. La integridad moral es un absoluto no negociable, no negociable. Nos hemos acostumbrado a tolerar la inmoralidad con tal que chorree, como decíamos antes. No, eso es anticristiano. La integridad moral averiguada a largo tiempo en su compromiso de años con la ciudadanía es una condición. Y no aceptar la corrupción simplemente porque me va a favorecer. Es siempre un deber chequear las afirmaciones, porque también la mentira es antimoral. Y no podemos tolerar la mentira. Los fake news, que es ahora una manera de gobernar, es antievangélica, es contraria a la ética de Jesús. Tercer criterio, la no violencia y la pluralidad. Toda propuesta, incluso basada en discurso católico religioso, con lo que digan, que promueve el odio, el insulto, la exclusión de raza, de género, todo tipo de exclusión es antievangélica, es incompatible con un compromiso verdaderamente cristiano. Tres criterios, entonces, sumamente importantes. Lo más importante es dónde están los pobres. Dos, la coherencia y la integridad moral, no solamente a corto plazo o declarativa, sino a largo plazo y en particular el tema de la mentira. ¿Ya? Tres, la no violencia y la pluralidad de las propuestas. Ningún discurso de odio y de exclusión es compatible con nuestra fe. Quisiera añadir un elemento para católicos, ¿no? Porque creo que últimamente hay un gran peligro para los católicos de absolutizar algunos aspectos de nuestras reivindicaciones, ¿no? Que son legítimas. Yo pienso, por ejemplo, el tema del aborto, el tema más discutible, la verdad, del género, ¿sí? Pero en nombre de estas demandas nuestras absolutizadas, obsesivas, toleramos todo el resto. ¿Cuántas cosas los católicos han ido tolerando del señor Trump, que es un inmoral de pie a cabeza? Simplemente porque defendían las posiciones de un sector de la iglesia sobre estos temas. Jesús nos diría, atrapan el mosquito y dejan pasar el camello. No olviden nunca la problemática global de los pobres, de los abusos, y no solamente un agujero, un aspecto. Bien, termino con una pregunta de nuevo y que es urgente abordar en estas próximas semanas: ¿cómo resucitar la ciudadanía responsable? En general, pero en especial entre nosotros, los católicos, los cristianos. Y ahí vuelvo al tema de la ignorancia.
pienso que en nuestras sociedades hemos retrocedido terriblemente en lo que es la inteligencia social, la información trabajada, el pensamiento, la elaboración de una idea coherente, que sea a través de la escuela. Me preocupa muchísimo la cuarentena y el hecho que los niños tengan que estudiar supuestamente a distancia. Yo creo que estamos hoy día ante el triunfo de la ignorancia. Y muchas declaraciones de los responsables políticos juegan con la ignorancia, ¿no? Con el mito de la conspiración, con la mentira del fraude, con el mesianismo ridículo que justifica cualquier violencia y cualquier exceso. Es volver al saber, volver a la inteligencia. La ignorancia es agresiva y autosuficiente, es imbécil, la verdad. Me van a disculpar. La ignorancia es arrogante e imbécil. Lo que tenemos que desarrollar más urgentemente es un análisis minucioso, inteligente, dialogante de la coyuntura. Es urgente crear espacios nuevos de debate y de confrontación, pero de confrontación alturada, no de esta ignorancia vulgar que se contenta con agredir. Eso quizás es lo más urgente. No sé si se puede crear esos espacios antes de las elecciones, pero sí a mediano y largo plazo hay que luchar contra la ignorancia ciudadana, contra toda ignorancia. La ignorancia es la esclavitud. Toda ignorancia es la esclavitud, ¿ya? Y por lo tanto, los más pobres se merecen, porque los pobres son tan inteligentes como los ricos, o quizás más por la pobreza que van viviendo, ¿ya? Pero se merecen lo mejor para salir justamente de esta ignorancia recurrente, recalcitrante. Para poder resucitar la ciudadanía hay que volver a la práctica de Jesús, la práctica de Jesús como inspiradora, absoluta, mucho más antes que los discursos de una tendencia o de otra ideología, que sea católica o no. Jesús es lo prioritario en nuestras opciones políticas. Y entonces en la doctrina social de la Iglesia, los papas desde León XIII nos están ayudando a escuchar y a contemplar la práctica política y social de Jesús. Es urgente pasar de la crítica, del insulto sin sustento, sin fundamento, sin compromiso sobre todo, al compromiso humilde, paciente, local y nacional, un compromiso informado. Y finalmente es la hora de reaprender a dialogar. Hemos perdido completamente este arte que tenía nuestro pueblo, el arte de debatir y de dialogar.